Saludos cordiales a todos. Soy el arquitecto Roberto Carvajal y les doy la bienvenida al curso denominado Adobe Photoshop Nivel Básico, donde aprenderás a utilizar las herramientas y las técnicas básicas de Adobe Photoshop. Adobe Photoshop es un editor de fotografías desarrollado por Adobe Systems Incorporated, creado principalmente para el área de fotografía, pero también es muy utilizado en diseño gráfico, fotorrealismo para las áreas de arquitectura, publicidad e ingeniería. Su nombre en español significa taller de fotos. Adobe Photoshop es un programa utilizado para retoque de imágenes, aplicación de diferentes efectos, edición de imagen, ajustes de iluminación y sombras, collage digital y otros. Photoshop ofrece a los usuarios la capacidad de crear, mejorar o editar imágenes, material gráfico e ilustraciones, cambiar de fondos, simular una pintura de la vida real o crear entornos virtuales y paisajes. Es una de las mejores y más completas herramientas en su categoría, siendo utilizada por profesionales dentro del ámbito de la imagen, como los fotógrafos, diseñadores gráficos, arquitectos o ingenieros, entre otros. Photoshop fue creado por los hermanos Thomas y John Knoll. En el otoño de 1987, Thomas Knoll empezó a desarrollar el código de programación en su computadora Mac Plus, la cual le permitiría mostrar imágenes en escala de grises en su monitor de mapa de bits. Hello, my name's John Knoll, and I'm one of the original developers. Lo hizo como diversión para trabajar en su tesis doctoral sobre visión de la computadora en la Universidad de Michigan. Cuando los hermanos Thomas y John Knoll comenzaron a diseñar y escribir un programa de edición de fotografía e imágenes, esto a finales de la década de 1980, no podían haber imaginado que estarían agregando una palabra al diccionario. Tal como podemos ver en la imagen, acá tenemos a los hermanos Knoll, creadores del programa Adobe Photoshop. Por otro lado tenemos una imagen que hace referencia a la palabra Photoshop agregada en el diccionario de Cambridge. La palabra Photoshop, sustantivo, marca comercial. Un nombre de marca para un programa de computadora que permite realizar cambios en una imagen digital. ¿Sabes cómo usar Photoshop? El programa nació inicialmente con el nombre de Display. Esto ocurrió en el verano de 1988. Luego los rebautizaron como Photoshop y empezaron a buscar una empresa para distribuirlo. En 1989, después de una larga búsqueda de patrocinio para su creación, los hermanos se pusieron en contacto con una empresa que fabricaba escáneres. La empresa Barney Scan. The Barney Scan Company no compró al programa, pero obtuvo los derechos para compartir Photoshop con sus escáneres. Estos se las arreglaron para vender 200 de estos escáneres, lo que era bastante bueno en su momento. Así fue que la versión 0.65 de Photoshop se denominó Barney Scan. En el año de 1988 se dio el inicio de la cooperación con la empresa de software llamada Adobe.
En septiembre de 1988, los hermanos Knoll firmaron un acuerdo que otorgaba a Adobe la licencia para distribuir Photoshop, con la condición de que siguieran siendo los propietarios del programa y Adobe actuara únicamente como distribuidor, pagando regalías a los desarrolladores, comenzando así la historia de Adobe Photoshop. En la imagen vemos el disquete de Photoshop 1.0. La primera versión de Photoshop se limitó deliberadamente a 745 KB o kilobytes, para que pudiera caber en un solo disquete de 800 kilobytes. Exactamente el 19 de febrero de 1990 marcó el lanzamiento de la primera versión oficial de Photoshop 1.0. En la historia de Photoshop, esta fecha se considera como el cumpleaños del programa. Adobe Photoshop 1.0 se lanzó en Macintosh e inmediatamente se hizo muy popular y exitoso. Esto no fue sorprendente, ya que el competidor más cercano de Photoshop, una empresa llamada Color Studio Leatherset, solo tenía la mitad de sus funciones, pero costaba el doble que el producto de Adobe. El año 1992, el desarrollo de Photoshop para el sistema operativo Windows parecía el siguiente paso lógico. Por supuesto, Windows también recibió este editor gráfico con la versión 2.0. En la gráfica podemos ver el splash screen o pantalla de bienvenida de Adobe Photoshop, correspondiente a la versión para Macintosh 1.0.7, donde se describe el nombre de los creadores, los colaboradores y datos relevantes del producto. También podemos ver el paquete donde fue distribuido Adobe Photoshop y el disquete del programa. En este video podemos apreciar la interfaz gráfica de una computadora Mac Plus, donde está cargada la versión de Adobe Photoshop 1.0.7 correspondiente a esta imagen. Para esta demostración se abrió esta imagen, la cual será editada en el programa. Además, se puede apreciar las distintas herramientas, los menús y los demás elementos que corresponden al programa, trabajando sobre la plataforma Macintosh. En el gráfico podemos ver la interfaz correspondiente al programa Adobe Photoshop en su versión 1.0.7, donde se trabajaba en escala de grises y también en blanco y negro. Esto antes de que vaya a funcionar con imágenes a color. Esta interfaz gráfica de Adobe Photoshop ha sido un referente para todos los programas de la familia Adobe, y desde esta versión ha sufrido leves cambios, donde se fue añadiendo algunas herramientas extras. Sin embargo, todas las herramientas que vemos acá se han mantenido hasta la fecha, dándonos la referencia de que el programa ha sido creado con bastante visión de futuro. En esta diapositiva vemos la primera imagen procesada en Photoshop, la imagen denominada Jennifer in Paradise. Esta imagen fue tomada por John Knoll. En realidad, ella era la novia de John Knoll y actualmente es su esposa. Esta fotografía se utilizó en las primeras pruebas del programa Display. Es la primera imagen en ser procesada en Photoshop. También se utilizó en las primeras demostraciones de Adobe Photoshop. Esta imagen prácticamente se ha convertido en un icono de la cultura popular,
o al menos permanece en el recuerdo de quienes alguna vez han usado Adobe Photoshop, más que todo los diseñadores gráficos iniciales y también los fotógrafos. El valor artístico de esta imagen ha hecho que se popularizara y llegara hasta nuestros días. En la imagen podemos apreciar la interfaz con la fotografía que también habíamos visto en la anterior diapositiva. Vemos acá una imagen donde está el entorno de trabajo en una computadora Mac Plus y la fotografía que corresponde al año 2009 de Jennifer, la esposa de John Noll.